ayer, como a las 12:30, 1 de la mañana, pudimos subir aislaciones, el PowerPoint que está dando el ingeniero. Así que si no se lo bajaron todavía, lo pueden abrir, así lo pueden ir siguiendo al ingeniero en las explicaciones. Bueno, Profe, somos... ¿cambiaron algo del PowerPoint? Porque yo había visto ayer a la tarde que ya estaba subido, me parece. por ahí estaba el anterior, Julieta, Estaba subido el que del habíamos dicho. 2019, porque lo habíamos subido casualmente por si querían empezar a estudiar, y sí, en este hubo varias modificaciones. Hay Sí, hay varios cosas cambios. Ok. agregadas. Hay varios cambios. Por supuesto que el otro, si lo estuviste viendo, sirve. Este es como más, en general, lo que estamos haciendo con las presentaciones, medio sobre la hora, por eso estamos complicados a veces, es tratar de, justamente porque la estamos cambiando, tratar de que los PowerPoint sean más explícitos, con más contenido, que sirvan como material de estudio, porque en realidad los otros no es que no servían, pero eran elementos de apoyo para una clase presencial que estaba complementada con el pizarrón y demás. Entonces acá tratamos de que sean un poquitito más, con más contenido, para que sean un material de estudio un poquito más sólido, ¿sí? Está bien. Bueno, entonces vamos con entonces con el actualizado. Por ejemplo, el otro no tenía una definición de aislaciones, que es una posible definición, no es una definición que le puse yo. Que son aquellos elementos que se realizan en las construcciones. Las acciones, si bien claramente las aislaciones son casi elementos casi exclusivos de las obras edilicias, ¿no? Pero no quiere decir que algún otro tipo de obra en algunas circunstancias tengan elementos aislantes, especialmente aislaciones hidrófugas. Bueno, entonces por eso lo extendía a las construcciones en general, en donde uno trata de evitar la influencia de las condiciones ambientales exteriores, ya sea sobre los materiales, ahí es donde entraría la posibilidad de aislaciones en otro tipo de obras que no sean edilicias, y además de los materiales, sobre el usuario de la construcción, y ahí entra más claramente en las obras edilicias, la segunda parte de la definición, y es que permiten las aislaciones una adecuada condición de uso o habitabilidad de esa obra a través de desvincular el interno del ambiente externo. ¿En qué aspectos? En estos tres aspectos es lo que vamos a tratar nosotros, no son las únicas aislaciones. Nosotros vamos a hablar de aislaciones hidrófugas, o sea, de aquellas que tratan de evitar que ingrese no solo el agua de lluvia, sino también el agua en forma de humedad, en una condición no tan intensa como el agua de lluvia, pero que también afecta y mucho los materiales y la salud de los que habitan un edificio. Las aislaciones térmicas, que tratan de que no haya pasaje de calor interior-exterior. Obviamente en verano el ingreso, el circuito del calor es de afuera hacia adentro, y en invierno a la inversa. Con lo cual se va a lograr no solo condiciones apropiadas, esto también se podría haber agregado acá, ¿no? Porque es importante, no solo condiciones apropiadas de confort, sino ahorro energético, que es muy importante. Porque si yo quiero mantener la temperatura ahora, por ejemplo, como dijo Julieta, en un día como hoy, quiero mantener la temperatura en un ambiente que no está adecuadamente aislado, y lo voy a tener que hacer consumiendo la energía del equipo de calefacción, si dispongo de eso, del equipo de calefacción que tengo para ese ambiente. Y finalmente vamos a hablar brevemente también de aislaciones acústicas, que son aquellas que tratan de evitar el pasaje de sonido también en uno u otro sentido, según sea la circunstancia. En general, evitamos que ingresen los sonidos exteriores, pero puede darse también a la inversa, ¿no? En una sala de música, en una discoteca. Decía que también acá vamos a hablar de estas,
Podríamos pensar en aislación ignífuga, contra incendio. Podríamos pensar en aislaciones especiales, por ejemplo, las que se utilizan en las salas de radiología, en hospitales, en clínicas y demás, u otros lugares donde haya también emisiones que pueden ser peligrosas, y hay que aislarlo también de alguna manera, revoques con plomo o revestimientos de plomo, por ejemplo, en el caso de las salas de rayos X. O sea que pueden existir otros tipos de aislaciones, aparte de esta que estamos mencionando acá. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de aislaciones, vamos a arrancar con las aislaciones hidrófugas. Esta lista de 5 posibles causas o ingresos de humedad a la construcción la vemos directamente en el dibujito que sigue a continuación. Vamos a ver una que no es tan habitual, pero que puede darse, que es cuando parte de la construcción está por debajo del nivel de la capa freática, que es la presencia de presión hidrostática. Otra que sí es más común, que es la parte de la construcción que está en contacto con el terreno y que puede haber ascensión de humedad por capilaridad. Ahora después vamos a ir explicando cada uno igual. Otra que es el agua de lluvia por 2 vías. Por un lado, la que puede acumularse en la cubierta, o el propio viento también puede hacer ingresar en la cubierta, o la que afecta o puede ingresar desde los paramentos exteriores, los muros exteriores, que es donde se combina la acción de la propia lluvia con el viento que puede hacerla ingresar a través de grietas y poros en la construcción. Y finalmente la condensación de humedad, que tiene que ver con la humedad del ambiente interior de la construcción y condiciones determinadas para que ello se produzca. Bueno, vamos a arrancar entonces primero con la primera, que es la presión hidrostática. Para eso hay que recordar un principio de física, que es el principio de Arquímedes. ¿Se acuerdan? Que uno medio lo sabe a veces como una especie de mantra, que dice que todo cuerpo que se penetra en uno, se hunde en un cuerpo de agua, todo sólido, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Que es más o menos lo que trata de mostrar el dibujito este. Yo introduzco un cuerpo acá en este recipiente con agua y va a recibir una presión, una fuerza de presión, ¿no? No una presión en kilos por centímetro cuadrado, sino una fuerza en kilos, que equivale al peso del volumen de líquido que ocupaba el lugar que ahora está ocupando el cuerpo. Es el famoso peso del líquido desalojado. ¿Sí? Eso es lo que trata de representar el dibujito que tenemos ahí. Bueno, y cuando yo tengo un subsuelo, por ejemplo, y la napa freática, el nivel de napa freática, ¿qué era la napa freática? El agua que está en los poros del terreno. ¿Se acuerdan que en Civil 1 vimos que debajo del suelo puede haber agua infiltrada que está circulando lentamente entre los poros del suelo? Y que eso se da en distintos niveles del terreno. Separado por distintas capas de suelo, más o menos impermeables, puedo tener abajo otra circulación de agua, y más abajo, a eso se lo llama acuíferos. El que está arriba de todo, que es el que está más influenciado por el régimen de lluvias y demás, es la napa freática. A ese primer acuífero se lo llama la napa freática. Ese va variando, como decía, de nivel, en función del régimen de lluvias, si tengo algún curso de agua cercano de las crecidas o descensos de ese curso de agua. Y puede ser que en algún momento nuestra edificación esté más baja que el nivel de napa freática. Inclusive puede ser que cuando construya me encuentre con que tengo que construir a donde hay agua.
por la napa freática. Cuando hago la obra esa, voy a hacer la excavación y me encuentro con ¿qué me encuentro? Cuando empiezo a excavar por debajo de este nivel, empieza a aflorar el agua. El agua que está entre los poros, pero que me sale ahí y me parece como agua que viene de abajo. Bueno, y entonces cuando mi construcción está ahí abajo, ¿qué va a sufrir? Lo mismo que en el dibujito de arriba, lo mismo que un recipiente que se mete dentro de una masa de agua, recibe un empuje de abajo hacia arriba que equivale al peso del volumen de agua que ocuparía todo ese espacio que está ahora metido ahí dentro de la napa freática. Así que en ese caso, obviamente, excede la cuestión de la aislación, porque ya ahora tengo una carga, una presión, tengo que hacer una estructura que soporte eso, no solamente la aislación. La aislación es un complemento de la estructura para que, si se mete el agua dentro de esa estructura, no pase para adentro. Por eso, la solución, en este caso, tiene que ver con lo que vamos a ver después, del revoque hidrófugo como aislación, pero estructuralmente tengo que resolverlo, por ejemplo, colocando toda una estructura de hormigón armado ahí abajo. Tabique y losa de hormigón armado, que va a funcionar para soportar la presión del agua y que la construcción extrañamente no quiera levantarse en vez de bajar. A veces el propio peso de la construcción funciona estructuralmente para evitar que esto quiera subir. Pero hay presiones locales donde ese piso, por ejemplo, si yo no pongo una losa de hormigón, a lo mejor se me levanta el piso, ¿sí? Por más que el peso de toda la construcción, porque no es lo mismo, si eso es un contrapiso, las paredes son de ladrillo y demás, que si tengo todo un bloque de hormigón armado que trabaja como un conjunto, toda una caja. Pero bueno, eso ya será una cuestión estructural. La cuestión de aislación ahí la tendré que resolver simplemente para aquellas circunstancias en las cuales algo del agua atraviese la estructura y quiera penetrar al interior, que ya lo vamos a ver, que es este revoque hidrófugo. Otra cosa que se puede hacer es deprimir la napa. Esta metodología de deprimir la napa, en general, es una cuestión que se hace no permanentemente, porque tiene un costo, porque esa agua va a haber que bombearla, y un costo, un mantenimiento, entonces es complejo. En general se hace durante un proceso de construcción, ya lo van a ver más adelante. Por ejemplo, tengo que construir eso que vi recién, tengo que hacer toda esta estructura de hormigón debajo de la napa freática. Cuando excavo, me encuentro que sube el agua, tengo que hacer algo. Bueno, ese algo que puedo hacer es deprimir la napa. Poner una cañería que haga de drenaje y llevar todo eso a un pozo de bombeo, y ese pozo de bombeo ahí poner una bomba y sacar agua permanentemente para mantener seco ese espacio, o rodear todo el perímetro de la zona donde quiero deprimir la napa y poner bombas sumergibles, como esto que está acá, que van sacando el agua hacia afuera. Interconectadas, pueden estar interconectadas también a través de una cañería. Eso es otra forma de depresión de napa, que se llama método por puntos, pero como ya les digo, esto, imagínense que si yo lo tengo que hacer permanentemente, tiene un alto costo. Yo me acuerdo que había una época en que, cuando todavía no se había construido la obra de los túneles que van debajo del arroyo Maldonado en la avenida Juan B. Justo, que resolvió el problema de las inundaciones, en zonas de Palermo, cercanas ahí a la avenida Juan B. Justo, habían subido los niveles de la napa de manera tal que muchos subsuelos de edificios de ahí estaban todos afectados por el ingreso de agua, y en muchos de ellos
ya que no habían podido resolverlo, porque obviamente es mucho más difícil, con una capa aisladora simplemente no se detiene el agua que tiene una presión de afuera hacia adentro que quiere entrar. Y en algunos, por ejemplo, habían puesto directamente, no afuera, porque no se podía, como una solución de emergencia, canaletas en el interior de los subsuelos, o sea que el agua infiltraba, caía iba lentamente, ¿no? No es que no era una cortina de agua, lentamente iba infiltrando y goteando el agua por las paredes. Por esa canaleta iba circulando hasta un lugarcito donde había un pozo con una bomba, y la bomba sacando agua, cuando alcanzaba determinado nivel del agua en esa cisterna, sacando el agua hacia afuera, subiendo el agua para mandarlo al drenaje o a la red pluvial. De hecho, en nuestra sede campus, tengo entendido que hay algo parecido en el subsuelo. Que hay una doble pared y que en la pared posterior, no sé si siempre, pero en algún momento, la napa freática sube y se infiltra agua, y hay unas canaletas que con un sistema de conducción que llevan a un pozo de bombeo. Bien. Profe, Sí. ¿eso se puede tomar como otra solución o es algo ocasional, por así decirlo? En principio es algo ocasional, que se utiliza más bien para el proceso de construcción que para una obra. Ahora, cuando ya realmente la situación con una obra construida no tiene otra solución, a veces hay que adoptarlo como algo permanente, pero obviamente que no es deseable por el costo, el mantenimiento, eso en algún momento pues va a fallar. Pero, digamos, el uso racional de esta metodología es un uso ocasional. Ok, gracias. Bien, vamos ahora a circunstancias, de hecho esto que le estoy contando no es una circunstancia tan habitual. Vamos a algo mucho más común, que es el ingreso de humedad por ascenso capilar. Ahora no es que estoy metido dentro de la napa, sino que me llega humedad que puede venir desde la napa o que puede venir de la propia humedad del terreno. Por ahí la napa está mucho más abajo, pero el terreno tiene humedad. El terreno es húmedo, especialmente en zonas como la nuestra, ¿no? Donde llueve mucho, y los terrenos, cuando uno empieza a excavar, se encuentra con que el suelo tiene un contenido de humedad. Bueno, esa humedad puede subir por los materiales de construcción por capilaridad. La capilaridad es el fenómeno, como dice allí, de ascenso de un líquido, no solamente agua, pero para nuestro caso es el agua, a través de tubos muy finitos, por una cuestión de tensión superficial, por un fenómeno de tensión superficial, que vamos a analizar ahora. Imagínense que tengo un tubo finito, por eso se lo llama capilaridad, o tubo capilar porque es como un pelito, por eso capilar. Ese tubo tiene líquido, acá tengo el nivel de líquido, y voy a encontrarme que por ese tubo muy finito el líquido asciende. Si yo pongo ese tubo muy finito dentro de un recipiente con líquido, voy a encontrarme que el líquido asciende solo. ¿Por qué asciende solo? Porque las paredes del sólido, del tubo, las paredes del tubo, que son de moléculas de un sólido, la atracción molecular, ustedes saben que hay fuerzas de atracción entre moléculas. Esas fuerzas que se llamaban, lo vieron en química, creo, fuerzas de Van der Waals. Bueno, son más fuertes las fuerzas de atracción molecular en los sólidos que en los líquidos. Esa es la razón porque el líquido es líquido, ¿sí? Porque la atracción molecular es menos fuerte y por eso un líquido ocupa el volumen o la forma, mejor dicho, del recipiente donde está ese líquido dispuesto.
No es como un sólido que mantiene su forma permanentemente. Esa estructura del sólido es porque las moléculas, la atracción molecular entre las moléculas del sólido es mayor que en la del líquido. Y entonces, si el tubo es suficientemente fino, se va a evidenciar esa atracción molecular de las moléculas de la pared del sólido con las del líquido, que va a ser mayor la atracción de la pared del tubo que las de la masa líquida. Entonces, las moléculas de líquido que están pegaditas al tubo tienden a pegarse al tubo y a subir, ¿sí? Generando esta fuerza F, esta tensión superficial, que nosotros la estamos representando acá como una fuerza en kilos por, digamos, centímetro o milímetro, como quieran tomarlo, en todo el perímetro de ese tubo, suponiendo un tubito circular como modelo. Obviamente que no va a ser un círculo en el caso de una fisurita, una grieta en el suelo o una fisura en el material de construcción, porque primero asciende por el suelo, pero luego tiene que subir por el material de construcción. Estamos bien, de hecho, no sé si no estamos hasta un poquito más cómodos que otros años, pero venimos bien. Acá entre... Creo que Sí. igual oficialmente con el cronograma que presentamos, creo que estábamos una clase atrasada, pero en función de las clases que ahora se agregaron al fin del cuatrimestre, estamos bien. O sea, el cronograma original nuestro. Claro, de hecho es el que está subido al campus. Habría que modificarlo, de hecho. Con el arranque del 16 de marzo. Ya te contesto. Bueno, pero lo concreto es que venimos bien, que no tenemos atraso en clases ni nada. Perdón, Marcelo. Sí. No, de hecho, hoy dábamos aislaciones, así que estamos bien con los temas. Lo que estamos atrasados es con los trabajos prácticos, que hoy ya había consultas del TP3, pero bueno, no es tan preocupante el tema de estar un poquito más demorados con el trabajo práctico. El TP3 todavía no lo entregamos. No. Que es metales y madera. Exactamente. Bien. Bueno. Vamos a seguir y después en todo caso charlamos un poquitito más de temas cronograma y cómo viene la cosa para las próximas clases. Había una pregunta, me dijiste, Julieta. Para que... Sí. Yo abrí el PowerPoint, pero no compartí. Bueno, igual, de todas maneras, era una consulta de Guido. No sé si querés abrirte el micrófono y hacerla, Guido. A ver, no sé si está tampoco, no me estaría escuchando. Ahí está, Guido. Ahí te va a hacer la pregunta. Sí. Sí, que no entendí cómo traspasa la pared del tubo el agua. No traspasa la pared del tubo, sino que va subiendo por el tubo. ¿Sí? La pared del tubo atrae las moléculas del sólido, atraen a las moléculas de agua, ¿sí? Y como es más fuerte la fuerza de atracción en general, porque podría ser algo, ahora voy a hacer algún comentario, en el mercurio, por ejemplo, que es un líquido muy raro, es al revés. Es más fuerte la atracción del mercurio que del... Pero ustedes vieron, no sé si alguna vez vieron mercurio suelto. Bueno, es muy raro, es un líquido muy pesado y se forman como partículas que no se desarman, como bolitas que quedan ahí dando vuelta. Pero eso es una cosa rara en la naturaleza. Lo normal es el líquido el agua, por ejemplo, y entonces la atracción molecular, eso ocurre en una olla también pasa. Lo que pasa es que en una olla casi ni se percibe. ¿Por qué? Porque es es muy grande la masa total de líquido que hay en relación al perímetro que ocupa. Ahora lo vas a ver en la imagen siguiente. En cambio, cuando es muy chiquitito el tubo, es muy finito, es muy
grande la relación entre el perímetro del tubo y la masa, que es muy poquita. Y entonces ahí sí se puede notar la ascensión capilar, pero en una recipiente más grande también, en realidad, microscópicamente, las moléculas del líquido que están en el borde están como un poquitito más arriba, ¿sí?, que el resto de la superficie del pelo de agua del líquido, por esa atracción molecular del sólido del recipiente. Pero no es que pasa, sino que asciende. Lo atrae como que lo levanta. ¿Mm? Es un fenómeno de tensión superficial. No sé si se entiende. Guido. Sí, Marcela ahí puso perfecto, gracias. Fíjate en esta que sigue acá. Esa fuerza F que vimos recién, de tensión que levanta para arriba, yo la multiplico por el perímetro del tubo, esto que está acá, 2pi por radio, que sería el perímetro del tubo, todo el largo del recorrido del perímetro del tubito circular, y tengo una fuerza F mayúscula de ascensión capilar. Por eso digo, cuando ese perímetro es muy grande respecto a la masa, y la masa de la columna de líquido, ¿a qué es igual? El peso de esa columna de líquido, es lo que está abajo, en el segundo renglón de la ecuación. El peso es la superficie, el volumen de líquido, pi por radio cuadrado, que es la superficie del tubo, por la altura total H que subió el líquido, el peso de la columna de líquido, por la densidad de agua. Delta es la densidad del agua, ¿sí?, como dice acá abajo. Eso es el peso. ¿Hasta dónde va a subir? Cuando la fuerza de ascensión se equipara al peso. Ahí queda en equilibrio. Entonces, ese equilibrio está representado en la expresión que tiene el número 1 en rojo. El peso, la fuerza de ascensión capilar, perdón, 2pi por r por la fuerza unitaria de ascensión capilar, igual al peso de la altura de la columna de líquido. Pi por r cuadrado por h por la densidad del agua. Como la densidad del agua, un valor relativo, le puedo dar un valor unitario, de acá despeja que la altura que asciende es 2 veces la fuerza de ascensión capilar dividido el radio del tubo. La fuerza F de ascensión capilar depende de la relación que hay del material que tengo como sólido y del líquido. Esa fuerza, por ejemplo, como dije yo, en el caso del mercurio es negativa, caso raro. Pero en los demás casos, el líquido cuando hay líquidos que producirán menos atracción o más atracción hacia el interior de la masa del líquido. No me importa igual a mí, porque para mí siempre es agua eso. En cambio, sí me importa lo que dice el que es inversamente proporcional la altura que asciende al radio del tubo. Por eso, cuanto más finito es, más ascensión capilar hay, ¿sí? Como esta F es muy chiquitita esa atracción, esa fuerza de atracción que hace subir las moléculas, necesito que el tubo sea muy, muy finito para que realmente haya ascensión capilar, ¿sí? Por eso, en un recipiente grande, la masa de líquido, la columna de líquido, pesa tanto que no puede subir, ¿sí? Pero cuando es muy finito, sí se produce el ascenso capilar. Y ese tubo muy finito puede ser una fisurita en el material, y la humedad que está en contacto del terreno empieza a hacer subir la humedad. Y de hecho uno lo ve, la humedad en las paredes, en los cimientos. Que incluso hasta dónde sube, y sube hasta donde da la columna esta de líquido, y también tiene que ver un poquito la evaporación del ambiente, de la humedad del ambiente, que impide que siga subiendo más. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo hago para que no suba esa humedad por las paredes, o en el caso de planta baja,
a través del contrapiso me llegue arriba, al solado, al revestimiento, al solado, al piso. Fundamentalmente lo resuelvo con una capa de mortero de cemento impermeable. Hago lo que se llama el cajón hidrófugo, que es esto. Todo esto lo van a ver en tecnología de la construcción, las técnicas constructivas. Acá la vamos a mencionar brevemente. Hago este cajón hidrófugo con mortero de cemento impermeable, que lo puedo complementar con pintura asfáltica. Ya vamos a ver que el asfalto es uno de los materiales que se utiliza contra el ingreso de humedad. Y también hago toda una capa entre contrapiso y carpeta, por ejemplo, o sea, sobre el contrapiso puedo hacerlo, o puedo hacerlo abajo antes de hacer el contrapiso. Lo ideal sería hacer las dos, pero ya es un poco mucho. Se puede complementar con, por ejemplo, antes de hacer el contrapiso, colocar un film de polietileno acá abajo, para reducir el posible pasaje de humedad del terreno. Hormigonar, sobre el contrapiso hacer esta carpeta hidrófuga de mortero de cemento impermeable, que ahora vamos a aclarar un poquito cómo es. Y eso es lo que va a impedir o taponar los poros de los materiales de construcción para que esa humedad quede retenida acá en el cimiento y a lo sumo acá en el contrapiso, pero que no llegue para arriba. El mortero de cemento impermeable, que también lo vamos a usar en los revoques de las paredes para que no entre la humedad, se suele elaborar con una proporción de una parte de cemento, Portland. No sé si se acuerdan cuando vimos cementos, que los fabricantes de cemento albañilería, algunos dicen que se puede usar para esto también, y que yo recomendaba que no, porque es importante en este aspecto tener garantía de que va a funcionar esa capa hidrófuga. Porque esta capa hidrófuga, como por ejemplo lo ven acá están haciendo el cajón ese que les mostré acá. Están rodeando el primer tramo de pared en una altura que debe cubrir del lado exterior, tiene que llegar por debajo del nivel del terreno, y del lado interior tiene que llegar por arriba del nivel de piso. Por eso se hace todo un cajón, son un par, 2 o 3 hiladas de ladrillo que se rodean con esta capa de mortero de cemento impermeable. ¿Qué les estoy mostrando acá en esta foto? Que esto se hace al principio de la obra, cuando arranco con las paredes. Y me voy a enterar que falló cuando ya esté la obra terminada, pintada, los zócalos puestos, y ahí me entero, uy, me salió mal. Qué lástima que usé cemento de albañilería, y ahora tengo que romper todo lo que tengo terminado para tratar de arreglar eso. Bueno, por eso es mejor curarse en salud y tratar de usar materiales y procedimientos y hacerlo con cuidado esta parte de la obra, porque después me entero de los problemas cuando ya es medio complicado solucionar. A esa mezcla de una parte de cemento y 3 de arena, cuando le pongo el agua, al agua de la mezcla le agrego alguno de estos, acá ponemos algunas marcas, esta es la más conocida. Muchas veces habrán escuchado hablar ustedes que hasta incluso a esto lo llaman cerecita. Esto es una capa hidrófuga hecha con mortero de cemento impermeable. Pero la gente o el albañil le dice, uy, falló la cerecita. La cerecita en realidad es el producto de una marca, que ahora es Weber, antes era IGAM, que se le agrega al agua de la mezcla para hacer ese mortero de cemento impermeable. Y no es el único, acá hay otro producto de la firma Sika, que también es muy conocida en este tipo de productos, y hay otros, más, si uno va al corralón del barrio, por ahí se va a encontrar con algunos otros que son un poquito más económicos, pero que tienen el mismo sentido. ¿Y qué son esos productos? Estos productos tienen siliconas que cuando se seca el producto y el mortero, esa silicona cristaliza y tapa los poritos, ¿sí?, de los materiales de construcción, por lo menos de esa capa de mortero. O sea, que esa capa quede impermeable. Y entonces impide que pase, rompe la capilaridad de los materiales que están abajo.
Finalmente lo puedo complementar si quiero con una pintura asfáltica, pero es complemento, no puedo reemplazar esto por pintarlo con asfalto. Es un complemento, puedo mejorarlo pintando con pintura asfáltica. El asfalto es hidrorrepelente, rechaza al agua. Así que funciona también como aislante hidrófugo. ¿Se entendió esto? Sí, profe, perfecto. Bueno, con este mismo material voy a hacer los revoques de las paredes que dan al exterior. Hay otros materiales como vamos a mencionar ahora brevemente. Bueno, ¿qué pasa con el agua que viene de arriba, de la gravedad, en la cubierta, en el techo? Bueno, acá lo primero que hay que decir es que el principal elemento que uno tendría que tratar de hacer es que el agua no se junte en el techo, sacarla lo más rápido posible. Entonces, cuando tengo una cubierta inclinada, como una cubierta de tejas, una cubierta de chapa, ahí tengo la principal, ahí directamente es mucho más fácil resolver este tema. Si bien puede tener algún tipo de elemento aislante hidrófugo, alguna film, plástico, hay un producto que se llama Tyvek, que no lo mencioné acá, que se usa mucho para las cubiertas de teja. Son láminas de film plásticas, de distintos tipos, pero que están más que nada por si se infiltró alguna gotita, el viento fue demasiado fuerte, hizo pasar entre teja y teja el agua de lluvia y pasó un poco o se rompió una teja, que es lo más probable que tenga el problema más grave que puede haber ahí. Y en las cubiertas de chapa es mucho más difícil que penetre, siempre que esté hecha bien la superposición entre chapa y chapa, tanto en sentido horizontal, o sea, de chapa con la chapa al lado, como la de arriba con la de abajo, si no es una chapa entera, para que el viento no haga que entre chapa y chapa haga subir el agua y pase al interior. En cambio, en las cubiertas planas, ahí es un problema más importante, donde también tendría que ocuparme en primer lugar de que la cubierta, por más que sea una cubierta plana horizontal, con el contrapiso darle la caída para que desagote en los embudos. Fíjense, esta la puse a propósito, acá terminó de llover y fíjense el agua acumulada que tengo acá. Bueno, esto es una invitación a que se me meta el agua a través de la cubierta. Entonces esa cubierta tiene que tener alguna aislación hidrófuga, porque el tema de la pendiente es un riesgo de que igual acumule agua en algún lugar y pase para adentro. Entonces, esa aislación hidrófuga, todo esto lo van a ver en tecnología de la construcción, como les decía. Acá vamos a hablar un poquito de los materiales y muy brevemente de lo que se hace. Pero la localización de la membrana y eso lo van a ver en tecnología de la construcción. Profe, Sí. consulta. Esa cubierta que mostró en la imagen, supuestamente debe tener un aislante hidrófugo o es Sí. negligencia de que está mal hecho. Por ahí tiene un aislante hidrófugo que funciona excelente y esa agua acumulada no se mete nada para abajo. Acá lo que hay evidentemente es un problema de pendientes, de cómo no se hizo la suficiente pendiente, o cuando se colocó esta aislación hidrófuga que tiene acá arriba, aparentemente está puesta una membrana, no se colocó correctamente y eso hace que se junte agua en este lugar. Por ahí la aislación hidrófuga está funcionando bien y el agua no pasa para abajo. Y queda agua acumulada, cuando sale el sol se evapora y chao, no hay más problema, ¿sí? Pero es un riesgo tenerla ahí permanentemente. Por eso lo primero, lo más importante, es tratar de asegurarse que escurra el agua. Lo cual no me libera de hacer la aislación hidrófuga, porque siempre puede ser que se junte agua, o de hecho, cuando llueve muy muy fuerte, por más que yo le puse pendiente, a lo mejor se junta agua en el techo, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, ¿y qué le pongo de aislación hidrófuga? Puedo hacer membranas, una membrana que tiene que cubrir toda la superficie de ese techo. Y que pueden ser elaborada en el lugar o que puede ser
prefabricada, prearmada. Tiene que tener un componente que sea la aislación hidrófuga, que me evite que pase el agua, y otro componente que le dé cierta resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque ese material, esa losa, generalmente estamos hablando de una losa de hormigón, y un contrapiso, y eso tiene movimiento, se dilata, se contrae, y la membrana tiene que soportar esos movimientos sin rajarse, sin fisurarse, porque si no, no me va a funcionar la aislación hidrófuga. Por eso habla de resistencia mecánica. Las elaboradas in situ, hoy día, se trabajan con estos materiales que tenemos acá. Un velo de vidrio, que también puede ser un geotextil, o sea, un producto de una manta hecha con fibras plásticas, o este que tenemos en la imagen, que es un velo de vidrio, que son fibras de vidrio entrecruzadas con una resina. Así se fabrica este producto. Antiguamente se usaba lana de vidrio, que era bastante complejo porque esa lana de vidrio, las astillitas de vidrio se le metían en los dedos al operario, tenía que usarlo con guantes, con barbijo. Vendría bien ahora para el coronavirus. Bueno, ahora se usa este velo de vidrio. Y eso es lo que le va a dar la resistencia mecánica. Lo que le va a dar la aislación hidrófuga es el asfalto, la pintura asfáltica. Que acá ponemos dos variantes, una que medio que está casi perimida, que es esta, que es la mejor, es la dilución asfáltica. Esta dilución asfáltica, fíjense que dice secado súper rápido acá, porque está diluido el asfalto en un solvente. Entonces cuando yo pinto, el solvente se evapora y se seca la pintura. En cambio, la de la derecha dice, no sé si alcanzan a leer, está mencionado por acá también, emulsión asfáltica. Es una dispersión, gotitas de asfalto en agua. Entonces el secado es mucho más lento, porque lo que se tiene que evaporar no es un solvente, sino que es agua. Así que es menos eficiente, más lenta, pero por una cuestión ambiental hoy día medio que se está dejando de lado, en algunas cuestiones hasta está prohibido ya usar las diluciones asfálticas. Por el tema ambiental, que es la evaporación de este solvente, que puede afectar la salud de los operarios y demás. Bueno, este asfalto en una u otra forma es el que le va a dar la impermeabilidad. Entonces lo que se hace es primero una capa de imprimación, que es una capa diluida, para que los poros del material sobre el cual estoy haciendo la capa impermeable absorban y me permitan agarrar, que tenga un buen agarre, la primer capa asfáltica. Se pone esa primer pintura diluida, después se pone sin diluir y se aplica la manta. Después se aplica la pintura de vuelta y la manta, pero en un sentido contrario, para darle resistencia en ambas direcciones. Y así puedo hacer varias capas, todas las capas que me permita mi costo, ¿no? Mínimo tendré que hacer, digamos, 3 capas de manta con asfalto. Esto antiguamente, como les decía, se hacía con lana de vidrio y con brea que se derretía en la obra, o sea que había que poner una calderita, un elemento, derretir la brea, la gente se pinchaba con la lana de vidrio, se quemaba con el asfalto, bueno, realmente era bastante engorroso. Ahora todo esto se trabaja en frío, con estos materiales mucho más operativo. Bueno, la otra posibilidad es comprar una de estas famosas membranas asfálticas prearmadas y pegarlas ahí a la cubierta. Ahí vemos que están trabajando con un soplete, derriten la capa superficial, hay que hacerlo con cuidado para no dañar la membrana, que se derrita apenas la capa superficial. También es conveniente haberle dado una capa de imprimación previa, y se pega la membrana en toda su superficie. Es lo correcto, la forma correcta de colocarla es pegarla en toda su superficie. Aquí ven que hay una superposición, hay que controlar que el agua corra, que esta superposición esté en el sentido de circulación del agua. Bueno, todo eso lo van a ver en tecnología de la construcción. Este material viene de distintos espesores, 3 y 4 milímetros, por ejemplo.
En el medio tiene unas láminas de polietileno que le dan más resistencia mecánica. Arriba puede ser como en la imagen una capa, la de abajo, una capa de aluminio muy finita, una lámina de aluminio muy finita que la protege, ¿por qué? Porque el asfalto tiene el problema que cuando le pega la radiación solar, se va deteriorando por la radiación ultravioleta, los rayos ultravioleta que vienen junto con la radiación solar, dentro del campo electromagnético de la radiación solar, envejecen el asfalto y lo empiezan a rigidizar, y empieza a perder sus propiedades. Por eso especialmente esta que está hecha in situ, cada tanto hay que hacerle un mantenimiento y renovarlo. Esto en este caso, algo que no lo dije, pero que está escrito acá, puede ser reemplazado, en vez de asfalto, utilizar alguna pintura acrílica, como el Plavicon, o ¿cómo se llama? Hay una muy conocida de Sherwin y Williams, no me acuerdo ahora el nombre de la marca, del producto. Bueno, todos productos que son hechos específicamente para este tipo de cubiertas y de membranas impermeables. Y esta puede ser que arriba, en vez de la capa de aluminio, tenga un geotextil y sea transitable, es más resistente, más caro obviamente también, y sea transitable. Y también vienen algunas con arena impregnada en la capa superior de asfalto, sin el aluminio y sin el geotextil, solamente arena impregnada. Esa es para que yo después, si quiero hacer una azotea transitable, le pego arriba la carpeta y después pego el piso, la cerámica o lo que quiero poner ahí en ese techo. Para que tenga mejor adherencia, el material de construcción viene con arena adherida, como tiene una rugosidad, una textura dada por la arena, en la capa asfáltica superior. Bien. El ingreso de agua por presión del viento, lo que tengo que hacer es un revoque impermeable ahí. Este revoque impermeable es el azotado hidrófugo, el más común. El mismo material, el mismo mortero de cemento impermeable que vimos recién para para el cajón hidrófugo, ese mismo, hecho una parte de cemento, 3 de arena, y la proporción adecuada de aditivo hidrófugo en el agua de la mezcla, preparo ese material, y sobre el ladrillo, antes del revoque grueso, aplico eso que se aplica con la técnica de azotado, se le da como un golpe con la cuchara y se lo aplasta, se lo plancha, para tratar de apretarlo bien contra el ladrillo y que cubra todos los poros. Y hay que garantizar de que cuando lo voy haciendo, si hoy terminé acá el trabajo, cuando haga este revoque grueso, que conviene hacer enseguida lo más rápido posible el revoque grueso, porque si hay en verano, por ejemplo, para que no se fisure esta carpeta, esta capa hidrófuga, conviene taparlo rápidamente con grueso, tengo que dejar una capita libre para que cuando vengo al otro día a hacer la otra parte, superpongo el tramo que voy a hacer ahora en la primera parte sobre la anterior. Y garantizo que en toda la superficie esté el azotado hidrófugo. Bueno, hoy día también hay materiales, cuando se hacen, por ejemplo, revoques proyectados, no a mano, donde ya viene en una premezcla, ya viene el revoque completo con hidrófugo. ¿Sí? Entonces no tengo que hacer todo este trabajo, sino que con el proyectado, de una vez, ya el material tiene características hidrófugas. Donde es muy importante ahí garantizar la continuidad. Que cuando hago un tramo y después al otro día hago el otro, no me quede un espacio, una línea que se pueda fisurar y que ahí se genere un punto de ingreso de humedad. Finalmente nos queda el tema de la posibilidad de ingreso de humedad por condensación, que no es ingreso de humedad en realidad, sino que en la propia humedad que tiene el aire, afuera y adentro, tiene vapor de agua.
nunca está seco, ¿sí? Por eso cuando escuchamos el servicio meteorológico dice humedad relativa ambiente, bueno, me está indicando el porcentaje de contenido de humedad que tiene el aire en ese momento, en este caso el exterior, pero en el interior también hay humedad. Propia del clima externo que hay, vieron esos días de mucha humedad y de frío, donde se gotea, empiezan a gotear los vidrios de las ventanas. Hoy, posiblemente a la mañana, hubiéramos visto condensación seguramente en los vidrios de nuestras ventanas de humedad. Pero aparte hay humedad que se genera en el propio ambiente, por ejemplo en una cocina, cuando están hirviendo algo, haciendo una comida, hirviendo agua para el café, qué sé yo, el vapor de agua ese va incorporando humedad al ambiente. Cuando nos bañamos en la ducha caliente, también el vapor que se genera incorpora humedad al ambiente. Y esa humedad, cuando encuentra superficies frías, como la de los vidrios, o paredes que dan al sur, o el cielo raso, lugares donde hay poca ventilación, donde no corre el aire, ahí se condensa, se forman las mismas gotitas que se forman en el vidrio y que las vemos, se están también formando, por ahí en menor intensidad, pero también se están formando esas gotitas en las paredes, en el cielo raso, en los sectores que están detrás de los muebles y que tienen poca aireación, ¿sí? Y ahí vemos el resultado. ¿Cuándo lo vemos? Lo vemos porque donde se forman esas gotitas, los microorganismos que son los hongos, que andan sueltos, los hongos que hay en el aire, hay flotando esporas. Las esporas es el hongo, pero en un estado inerte. Cuando esa espora encuentra humedad, ¡pup!, se forma el hongo. Sí, Julieta, ¿querías decir algo o no? No, voy haciendo la forma del hongo. Cuando encuentra humedad, ¡pup!, se pone... Bien. Está Y vemos, súper claro, Marcelo. y nos enteramos de la humedad por esto, porque vemos las manchas de los hongos. Y aquí vemos algunas zonas frías, zonas poco ventiladas, por eso en los ángulos, donde corre menos el aire. Acá, ¿qué vemos? Acá vemos claramente, esto es un clásico en la construcción donde hay viguetas. ¿Vieron las viguetas de hormigón pretensado con los ladrillos y demás? ¿Qué pasa? La vigueta que es de hormigón es menos absorbente que el ladrillo. Cerámico. O sea que hay una zona más impermeable. Por eso condensa más las gotitas y es también menos aislante térmico ese hormigón. Condensan más las gotitas donde están las viguetas. Y si eso no se resuelve, no se airea, nos vamos a encontrar con el tiempo que se forman los hongos justo abajo de la vigueta. Bien, ese es el problema de condensación y se resuelve fundamentalmente ventilando, haciendo que corra el aire, que haya buen asoleamiento en ese ambiente, pero también hay otras formas, como lo que vamos a ver dentro de un ratito, la aislación térmica. En esas paredes frías, si yo las tengo aisladas térmicamente, esa pared deja de ser un paramento frío donde puede ir a condensarse el agua. Después tengo que tratar de buscar que los sistemas de calefacción que utilizo no sean sistemas que generan humedad, sino secos. Por ejemplo, los radiadores, el aire caliente. En cambio, cuando tengo esas estufas infrarrojas, que hoy día casi no se usan, pero que existen, esa estufa infrarroja es una generadora de vapor por el sistema de calefacción. Pero principalmente las ventilaciones, el asoleamiento y las aislaciones son las que me protegen de este problema, o reducen por lo menos estas problemáticas de humedad, de condensación de humedad. Esperemos un cachito porque éramos 38 o 39, creo. Sí.
¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen dudas? Todo bien, profe. Bueno, ¿y cómo vienen? ¿Qué es lo que queríamos antes de terminar la clase o de cerrar? Con el tema de del cuestionario para la semana que viene. ¿Seguimos firme con eso? ¿Había cuestionario? No, mentira. Había no, habrá. Ahí. Ahí, Y ahí. Diablos. ahora con 10 diapositivas más. Nos agregaron. ¿Cómo 10 más? Ah, por el respecto al PowerPoint viejo. Sí, igual los temas eran los mismos, nada más que ahora, las 10 diapositivas más son a favor, no en contra, porque son para que lo entiendan mejor. Pero bueno, Sí, tiene más imagen. no sé cómo lo queremos saber antes de, bueno, confirmar para la semana que viene el cuestionario que habíamos hablado, ya venimos hablando hace un par de semanas del tema, y la semana pasada habíamos fijado fecha para el 3 de julio. Exacto. Al final entra este último tema. Entra aislaciones también, sí, sí. Metales, Por eso maderas y Por aislación. eso preguntamos como última oportunidad, porque si lo hacemos el viernes que viene ya arrancamos con eso. Una pregunta, profe. ¿La Sí. clase que viene solo rendimos o empezamos con tema nuevo? No lo tenemos definido del todo. Tendríamos que ver, tengo que hablar con Julieta a ver en primer lugar qué duración va a tener el cuestionario. Va a ser similar a la de la otra vez, Marcelo, que creo que le dimos 15 minutos, 20, ahora no lo tengo exacto en la No, cabeza, me parece que le dimos un poquito más. Le dimos- pero va a ser la misma dinámica. Ayer estuve hablando con Iñaki y va a ser la misma idea. Preguntas multiple choice, verdadero o falso, emparejamiento de los 3 temas y bueno, responder en un tiempo determinado. Gracias. Sí, si tenemos tiempo, tal vez podríamos ver si damos vidrio, no sé. Igual nos quedan, para terminar el cuatrimestre, tenemos la que viene y 2 más, ¿no? No, yo ya me mezclé qué día Y que viene el 17 y cuatrimestre. 24. Sí, 3, 17 y 24. Perfecto. Bien, Bien, igual la semana que viene, a priori, tendríamos que dar tema nuevo de TP, o sea, de TP3, ya por lo pronto. claro. Así que eso sí. O sea, sería Por- evaluación y... porque creo que nos queda vidrios nada más, ¿no? De tema del primer cuatrimestre. Sí. Sí. Por ahí lo corremos una más, vidrios. Si no va, no sé, porque si no va a haber que empezar con estructuras, pero yo no sé si es conveniente arrancar con estructuras ya ahora. Por ahí es medio... Ah, y pinturas después tenemos también. Sí, pintura en realidad nunca lo damos. Bueno, pero ya que tenemos una clase más, capaz que vidrios y pinturas se puede dar ahora y ya después en el segundo cuatrimestre arrancar con estructuras. Sí, también podríamos ver de evaluar la posibilidad de algún recuperatorio virtual de los cuestionarios que se hicieron hasta ahora. Sí, también. Por ahí para la última clase, no sé. Sí, es bueno. Bueno, voy a conectarme, nos perdimos un par en el camino, pero... Habrán ido a cocinar, tal vez. Y puede ser, sí. Hasta ahora ya empieza a reclamar el cuerpo. Bueno, en primer lugar, para hablar de aislaciones térmicas, vamos a hablar de las formas de transmisión del calor, porque estamos hablando de evitar que el calor pase
del interior al exterior en invierno y del exterior al interior en verano. Lo vamos a ver directamente en la imagen esta. Son tres las formas de pasaje de calor que tienen que ver con la materia, cómo está no la materia ingeniería civil 2, el estado de la materia. Acá tenemos en este ejemplo, el calor viene de afuera hacia adentro, o sea que estamos en verano, temperatura exterior mayor que temperatura interior. Y va a pasar a través del cerramiento, cuerpo sólido. En los sólidos, el calor se transmite por conducción. La molécula del sólido, como vimos hace un rato cuando hablamos de capilaridad, está bien estable, bien quietita ahí, no se mueve. Pero vibra en el lugar, recibe la energía calórica, ¿sí? En forma de radiación, bueno, en cualquiera de las formas que estamos viendo ahora, del exterior, recibe el calor y empieza a vibrar en el lugar ahí. Esa energía le da un movimiento, una vibración y empieza a chocar con la molécula que está al lado. La otra con la otra. Y así sucesivamente va pasando el calor a través del sólido. Yo lo muestro acá en una línea, pero esto ocurre en todas las direcciones, ¿no? Donde están vinculados moléculas con moléculas. Van chocando unas con otras, se van agitando, y esa agitación se transmite de una a otra, y esa es la transmisión del calor. Cuando llega a la capa externa de la pared, el calor de ahí se puede transmitir de dos formas al ambiente. A través del aire, que es un fluido, por convección. Es similar el concepto a lo que veíamos recién para el sólido, pero ¿qué pasa? En los gases y en los fluidos, en los líquidos también, las moléculas se mueven, no están quietas, estables. Entonces, en ese caso, cuando toman calor, ascienden porque al calentarse se dilata el material y se vuelve más liviano. Sube el aire caliente, se va enfriando, baja, vuelve a calentarse y se forman las corrientes convectivas. Esto ocurre tanto en los gases como en los líquidos, en los fluidos, ¿sí? Nos interesa a nosotros, por supuesto, en el aire, que es el que transmite el calor dentro del ambiente. Ahora, también otra forma de transmisión de calor en el ambiente es que la molécula que está en la superficie externa del cerramiento, cuando ya llegó a calentarse, aparte de transmitir el calor al aire que está contiguo, a las moléculas de aire que está contiguo, esa vibración hace que se produzca una emisión de radiación electromagnética infrarroja, y eso es el calor por radiación, que ese no necesita soporte físico, ni sólido, ni gas, ni líquido, sino que lo puede hacer en el vacío, obviamente a través del aire también. Esa es la forma que nos llega el calor a nuestro planeta. Toda la energía, salvo la energía del calor interno del núcleo terrestre, el resto de la energía que llega al planeta llega a través del Sol, después se transforma acá en viento, en otros movimientos, en otras formas de energía. Pero en realidad llega del Sol, todo llega del Sol, energía bioquímica, que hace que las plantas hagan el proceso de fotosíntesis y demás. Todo eso llega a través de la energía de la radiación solar, que llega a través de esta forma de transmisión del calor, por radiación, atravesando el vacío del espacio, ¿sí? Bueno, ahora nosotros concretamente, estas tres formas de calor, ¿cuál será las que nos interesa a nosotros? ¿Dónde vamos a interrumpir el calor nosotros? ¿Dónde vamos a aislar térmicamente la construcción? ¿El muro? En el muro.
O sea que la forma de que nos interesa a nosotros transmisión de calor es la de conducción, básicamente. Tenemos que interrumpir ese choque de moléculas de uno a otro. ¿Y cómo lo interrumpimos? Poniendo ¿qué cosa en el medio? Aire. Ponemos aire a través de materiales que contienen aire, poros con aire, materiales porosos que contienen aire, y entonces esa transmisión de calor por conducción se ve interrumpida. No tan exitosamente como en mi dibujito, donde parece que no pasó nada de calor de un lado al otro, porque siempre hay algún puente de pasaje de calor, ¿sí? No es que no pasa nada de calor, no existe el material aislante térmico perfecto, pero sí logramos interrumpir buena parte de ese pasaje de calor o retardar el pasaje de calor a través de estos materiales aislantes térmicos que son porosos. También puedo poner ese aire a través de una cámara de aire, como vamos a ver enseguida. O sea, es poner entre la pared y el paramento exterior otro elemento y generar una cámara de aire, que puede ser otra pared, ¿no? Poner una pared doble. Entonces, la forma de medir la eficiencia de mi aislación es a través del gradiente térmico. Acá tengo al revés, ¿no? Tengo temperatura interior, estoy en invierno acá, temperatura interior mayor que temperatura exterior. Acá tengo la pared sin ningún aislante, o sea que el único aislante es la propia capacidad aislante de la pared, que la puedo tener, ¿no? El ladrillo cerámico es un material cerámico, es un material bastante buen aislante térmico. Es mejor una pared de ladrillo que una pared de hormigón, por ejemplo. Bueno, así que hay una diferencia de temperatura entre interior y exterior, un delta T. En este caso es mayor la interior que la exterior, podría ser a la inversa. Y si divido ese delta T por el espesor de la pared, del muro, tengo el gradiente térmico. Cuando yo pongo una capa de aislante, lo que hago es levantar el gradiente térmico. ¿Sí? El gradiente térmico este se eleva, logré que el salto de temperatura sea mayor. ¿Mm? A través de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, un material, o generalmente es un material con poros, con aire en el medio, que interrumpe el calor por conducción. Les aclaro un par de cuestiones, ya que estábamos hablando de la evaluación. No les vamos a tomar estos gráficos, no les vamos a tomar la formulita o las expresiones de la capilaridad. Estas cuestiones solamente cuando tomamos cosas conceptuales, ¿sí? Tampoco le vamos a tomar esto, pero sí queremos que lo sepan. Lo van a ver también por ahí en Física 2, y lo van a ver en la materia instalaciones termomecánicas. El coeficiente de transmitancia térmica es propio de cada material, y nos explica esto. ¿Cuántas kilocalorías, que es la medida de calor, se transmiten a través de un metro cuadrado de un material determinado en un periodo de una hora por cada grado centígrado de diferencia de temperatura que tengo entre un lado y otro? Que hay algo que nos dijimos fundamental. ¿Por qué hay un pasaje de calor del lado de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura? ¿Qué principio hay ahí? Hay un principio de equilibrio térmico. Cuando yo tengo, es como una diferencia de potencial eléctrico. Cuando yo tengo un cuerpo a mayor temperatura vinculado a otro de menor, hay una tendencia, no hay una tendencia, se van a tratar de equilibrar las temperaturas, ¿sí? Pasar el calor del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Por eso es el pasaje de calor. Bueno, esta transmitancia térmica, la inversa de la transmitancia térmica es el coeficiente de resistencia térmica. Esto que está expresado acá me estaría dando el cálculo de la resistencia térmica de una pared, donde el primer término, esto se los cuento, no es para que lo sepan, para la materia. El primer término y el último término tienen que ver con
los coeficientes específicos de la superficie interior y exterior. En la superficie hay una particularidad que tiene que ver con la terminación superficial, con la rugosidad, independiente del propio material de la pared. Y esto, E1 sobre lambda 1, E2 sobre lambda 2, y así sucesivamente, serían los espesores de los distintos tramos de pared. Acá tendría un espesor 1, un espesor 2 y un espesor 3, y los lambda son los coeficientes de transmisibilidad térmica propios de cada material. El lambda 1 en ese ejemplo tendría E1 sobre lambda 1, que sería el de transmisibilidad térmica del ladrillo. El E2 sobre lambda 2 sería el espesor del tramo aislante, el de aislación térmica, dividido en lambda del material aislante térmico. Y habría un E3, lambda 3, donde el lambda sería el mismo si del otro lado de la pared tengo el mismo material, el mismo ladrillo, y el espesor de ese tramo final. Y así se podría armar el coeficiente de resistencia térmica de esa pared, por metro cuadrado de pared. Bueno, la aislación la puedo lograr, como dije hace un ratito, con una cámara de aire también. En vez de poner un material poroso, directamente pongo una cámara de aire que interrumpe el pasaje de calor y voy a lograr el mismo efecto, según el material, por ahí con más intensidad o menos, y según el espesor de la cámara de aire. Ahora, a medida que voy aumentando el espesor, ¿qué pasa con la aislación térmica de la cámara de aire? ¿Es mayor o menor? ¿Cómo les parece que será? Intuitivamente. Según lo que dice ahí en la diapositiva, se empiezan a generar las corrientes convectivas. Pero O bueno. sea, si yo tengo una cámara de aire de 1 centímetro y tengo una de 2, la de 2 es más aislante que la de 1. Hay menos posibilidad de puente térmico. Si tengo una de 2,5 es más aislante que la de 2. Si tengo una de 3, es un poquito más aislante. A medida que ya me voy aumentando, va perdiendo esa magnitud, la proporción en que aumenta la capacidad aislante. Y ya cuando llego al orden de los 4 centímetros, al revés, empieza a ser peor aislante. ¿Por qué? Porque en determinado espacio ya se empiezan a formar corrientes convectivas, lo que vimos hace un ratito, ya empieza el aire a transmitir calor. Y ahí ya deja de cumplir su función de cámara de aire. Se empieza a parecer al ambiente ya, ¿sí? Por eso la cámara de aire funciona cuando está dentro del orden digamos que 1 centímetro es casi imposible de generarla materialmente, porque es muy difícil que ese centímetro quede perfecto y no se formen elementos que contactan un pedazo con otro. Digamos que 2 centímetros, 3 centímetros es el orden en que se utilizan las cámaras de aire. Más no, porque no empieza a perder capacidad aislante y aparte empieza a ocupar demasiado espacio en el ambiente. Bueno, acá tenemos algunos coeficientes de resistencia térmica para comparar. Vamos a ver también cuando veamos vidrios que existen vidrios con cámara de aire interior, el doble vidriado hermético, que funciona muy bien como aislante térmico y también acústico. Pero acá me interesa más que nada esta comparación. Ladrillo común con ladrillo hueco. La presencia del aire en los huecos me hace que el ladrillo hueco tenga a igual espesor, o sea, un ancho de un ladrillo común comparado con un ladrillo de 12 hueco, tenga mayor aislación térmica el ladrillo hueco que el ladrillo común, ¿sí? Por eso la resistencia térmica es más grande. Bueno, acá hay algunos ejemplos de estos materiales porosos que contienen aire y que pueden ser utilizados como aislante térmico. El poliestireno expandido, ¿sí? En el PowerPoint anterior creo que estaba mal escrito, decía polietileno. Es poliestireno, polietileno es otro plástico. Poliestireno expandido, más conocido como... ¿Qué es esto? Telgopor, que es en realidad una marca. Bien. Que tiene todas estas bolitas cada una de ellas con aire adentro.
La lana de vidrio, que puede venir, como vemos acá, en rollos o en placas. Estas son placas para cielo raso. Rollos también para cielo raso o para pared. La arcilla expandida con la cual puedo preparar contrapisos aislantes térmicos. ¿Se acuerdan que lo vimos como agregado grueso? También acá se conoce mucho una marca, la marca Leca. Espuma de poliuretano, que puede venir rígida o puede venir también en mantas. Cámara de aire, ya lo vimos. El corcho, que es un material que es buen aislante térmico, natural. ¿Se acuerdan que era la corteza de un árbol que se llama el cornoque? Hoy día no se usa tanto. Cámaras de aire. Aumentar los espesores de muros también es una forma de mejorar la aislación térmica. Bueno, y vamos a cerrar con los aislantes acústicos. Ahí apareció un dibujito un poco, para darle un poquito de simpatía a la cosa. Bueno, el sonido es una vibración mecánica. La campanita vibra mecánicamente, hay un choque de materiales ahí y vibra la campanita. Esa vibración mecánica se transmite también a las moléculas del aire, sigue siendo mecánica, ¿sí? Y sigue siendo mecánica en nuestro oído, o en el del dibujito, que llega al tímpano. El tímpano es una membrana que se mueve con esa vibración, ¿sí? Y luego todo el sistema que tenemos acá en el oído termina afectando un nervio, y en nuestro cerebro ese nervio, ese impulso nervioso, se convierte en un sonido, si es agradable, en un ruido, si no es tanto, más fuerte, más según la amplitud de la vibración, más fuerte o, o menos fuerte, y según la frecuencia. No hemos puesto esto acá, podríamos haberlo complementado con eso. Cuanto mayor es la frecuencia, o sea, más ondas hay en la unidad de tiempo, el sonido es más agudo. Cuando la onda es más abierta, el sonido es más grave, ¿sí? Y la amplitud de la onda es la que tiene que ver con la intensidad sonora. La intensidad sonora se mide en una medida que son decibeles. Ese decibel es una medida logarítmica. ¿Por qué hay que usar la medida logarítmica? Porque el decibel lo que me está dando, lo que me está midiendo, fíjense, es el aumento de presión que hay en el aire del ambiente cuando se emite el sonido. Fíjense que es muy poquito, ¿no? En este ambiente donde estoy yo ahora, o en el que están ustedes, que están recibiendo a través del micrófono y de sus parlantes mi voz, esa vibración introduce, aunque no lo parezca, un aumento de presión en el ambiente, y que también va a ser un aumento de presión en nuestro oído. Bueno, los decibeles miden ese aumento de presión. Por eso tiene que ser logarítmica, porque cuando es un sonido suave, sería un valor muy, muy ínfimo comparado con un sonido grande. Y acá hay algunas comparaciones de menor a mayor decibeles, ¿no? Conversación normal, 50 decibeles. Seguramente yo estoy ahora con algunos decibeles más que la de una conversación normal. Y un avión a 6 metros de distancia, que debe ser algo que aturde bastante, 105 decibeles. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para aislar acústicamente? Para evitar que pase el sonido. Tenemos dos opciones. Como es una vibración, yo algo que no dije, pero que bueno, la campanita vibra el aire, vibra la pared, y la vibración de la pared es la que me hace llegar a mí el sonido de la campana del otro lado. Entonces, una posibilidad es que la pared sea más gruesa, y ante el mismo sonido, la misma campanita con la misma intensidad, vibre menos, o que amortigüe la vibración con un material elástico. Yo suelo utilizar un símil, un modelo,
para que uno lo piense, que es este que está acá dibujado. Supongamos que tengo una barra metálica, una barra de acero, por ejemplo, que tiene una cierta masa M. Pongo en una punta una mano, y en la otra punta me pegan un martillazo con un cierto impulso. Ese martillazo le va a hacer vibrar la barra y yo voy a sentir la vibración en mi mano. Hay dos formas de que yo reduzca la sensibilidad de ese mismo martillazo. Vamos a suponer que el martillazo siempre se da con el mismo impulso, con la misma intensidad. Si yo duplico la masa, por ejemplo, de la barra, ante el mismo impulso, va a vibrar menos, obviamente, la misma masa. Esa es una forma de reducir el pasaje de la vibración, el sonido, aumentando la masa que interpongo entre el efector del sonido y el receptor del sonido. También, pero también, si yo mantuviera la masa, agarro esta barra y la corto en 3 pedazos, ¿sí? La masa es la misma, pero en vez de que sea todo rígido, pongo un elemento elástico entre cada parte. O sea, le doy elasticidad. Y ahí lo que hago es amortiguar el sonido. También voy a reducir la vibración ante el mismo impulso. Esas son las dos formas principales de aislar acústicamente. O interpongo más masa para que vibre menos y penetre menos el sonido, o salga, según lo que yo estoy queriendo aislar, o pongo materiales elásticos. Y ahí se da un poco una confusión, porque los materiales elásticos suelen coincidir con los aislantes térmicos, en la lana de vidrio, en el corcho, en el poliestireno expandido, en la espuma de poliuretano, todos esos que vimos recién hace un ratito. Esos poros no solamente tienen aire ocluido que actúa como aislante térmico, sino que lo hacen más elástico al material, ¿sí? Entonces, cuando los poros le dan elasticidad al el material es aislante térmico por el aire y aislante acústico por su elasticidad, porque amortigua el sonido, ¿sí? Pero no es que el aire es aislante térmico, acústico, perdón, ¿sí? Ese es el error al que se puede conducir. Por el contrario, si yo estoy hablando, si en vez de encontrarse una pared en el medio, estamos en el mismo ambiente, me van a escuchar mucho más fácil que si hay una pared en el medio, ¿no es cierto? Entonces, si el material es rígido, por ejemplo, un hormigón celular, ¿sí? Con aire incorporado, que se usa para aliviar contrapisos, y que aparte es un material aislante acústico, frente a un hormigón que no tiene aire incorporado, el que tiene aire incorporado es mejor aislante térmico, pero peor aislante acústico, porque tiene menos masa. Porque en ese caso, la presencia de aire no le da elasticidad al hormigón, el hormigón sigue siendo rígido. Lo mismo pasa con las paredes de ladrillo. Interposición de masa, o sea, yo puse ejemplo de aislación acústica con materiales elásticos, la lista que tenemos acá, que coincidían con la de los aislantes térmicos, pero puedo, por ejemplo, interponer más masa. Una pared de ladrillo común, de un ladrillo de 12, como esta que estamos viendo acá, comparado con un hueco de 12, serían equivalentes, ¿sí? Bueno, este es un hueco de 8, hay un error acá en la foto, pero supongamos que es de 12. Comparado uno con otro, este es mejor aislante acústico que este, como vimos hace un rato. Vieron que la resistencia térmica era mayor en la del ladrillo hueco que en la del ladrillo macizo. Pero este es mejor aislante acústico que este otro. No sé si dije mal. Sí, se te chingaron las palabras, Marcelo. Otra vez. Este es mejor aislante térmico, porque tiene más resistencia térmica, lo vimos hace un rato, que este. Pero este, siempre igual espesor, ¿no?
es mejor aislante acústico, porque tiene más masa, porque el aire contenido acá no le da aislación acústica, le da aislación térmica, porque interrumpe el pasaje de calor. Pero como el material es rígido, ante el mismo sonido va a vibrar más este que este, ¿sí? Y de hecho uno lo puede comprobar físicamente con mucha facilidad. Si uno tiene una pared de ladrillo macizo, va a escuchar mucho menos ruido que si tiene una pared de ladrillo hueco. Si no, pregúntenle a los dueños de edificios de un departamento, donde hicieron la separación entre departamentos con ladrillo hueco, y donde lo hicieron, que es lo que debiera ser lo ideal, entre unidad y unidad, un ladrillo macizo, o poner algún aislante acústico, porque si no, se escucha mucho de un lado al otro. Bueno, y con esto... Ese caso, Marcelo, para agregar, es la Sí. típica que dicen que las paredes son de papel. Cuando se escucha todo de un lado al otro es porque son de ladrillo hueco. Claro, y el otro problema también que se da mucho en las construcciones actuales, que yo siempre lo menciono, es en el entrepiso. En el entrepiso hay una tendencia hoy día a no hacer contrapisos. Sobre la losa ponen una carpetita gruesa y ahí pegan el piso. Pero ¿qué pasa? Que en vez de tener, suponiendo que pueda nivelar bien con la carpeta, que no haya otro problema, pero en vez de tener un entrepiso de 20 centímetros, tengo un entrepiso de 12 de losa, más una carpeta, más qué sé yo, tengo un entrepiso de 16. O sea que tengo un entrepiso mucho más fino, y se escuchan mucho más los ruidos. Cuando la gente camina arriba, el que está abajo escucha caminar o moverse, si hay algún golpe, un mueble que se corre o algo, se escucha mucho más cuando no hay contrapiso que cuando hay contrapiso, por este tema de la reducción de masa. Bien. Uy, perdón, casi corto. Esperá, Marcelo, ya cortamos. Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda del tema, algún comentario, y algún comentario sobre el tema cuestionario. Bueno, Profe, yo tenía dudas con respecto a los TP de laboratorio. ¿Eso los vamos a hacer o no? Porque había visto que en el aula había dos. Espero que Dos o sí. tres. Espero que sí. No, dos. Tenemos uno tenemos uno sobre morteros, adherencia y consistencia. Y el otro TP es el de suelos, el ensayo del Proctor, y el contenido de humedad, un tema que vamos a ver cuando veamos pavimento. Bueno, veremos qué se puede hacer. Veremos, Dios quiera, que tengamos presencialidad, y ahí veremos si hacemos las dos, un mix. Un mix no se puede, pero una parte de una y una parte de otra. Tenemos que pensar, pero primero tenemos que tener la presencialidad. Por ahora la vemos media alejada, la presencialidad. Esperemos que fines de agosto, mediados de agosto, septiembre, tengamos alguna posibilidad de llegar al campus. Al campus, y veremos en ese momento qué pendientes tenemos y qué pasa con el laboratorio, porque hay otras materias donde el laboratorio se usa con más intensidad y hay que ver si tenemos disponibilidad también en el laboratorio en ese momento, Claro. con la posibilidad de ocupación de espacio que también se tendrá en ese momento, porque indudablemente no es que podemos poner por ahí 40 o 50 personas todas juntas, más allá de que el laboratorio es grande, pero como el lugar de realización de la práctica es concentrado, en definitiva funciona un poco mejor que un aula, porque es más abierto y demás, pero sigue siendo un lugar donde no vamos a poder estar entre personas separadas menos de un metro, metro y medio. Respecto a esto, casualmente quería hacer un comentario respecto al uso del aula virtual, al uso de los foros. Ya en su momento el ingeniero explicó el hecho de, bueno, de la participación en los foros, hacer consultas, responder consultas a otras personas.
que puede ser que en un futuro, cuando haya alguien que esté ahí para promocionar, vayamos a ver al foro qué laburo hizo. La verdad que yo esta semana estuve viendo, y hay personas que hace 3 semanas que no ingresan a la página, o sea, que no ingresan al campus virtual para nada. O sea, no es que ingresaron, descargaron un archivo y nada más, sino que hay personas que hace 3 semanas no ingresan. Todas las semanas subimos cosas, sean apuntes, PowerPoint y las clases, y lo que estaría bueno es ver un poco más de participación de parte de ustedes, porque como recién lo dijo el ingeniero, a ver, la virtualidad va a seguir estando, por más que haya presencial, vamos a seguir subiendo apuntes al aula, vamos a seguir subiendo clases, explicaciones, y la idea de que ustedes participen. O sea, de hecho, estuve investigando y hay gente que nunca se bajó, por ejemplo, apuntes y aprobó el parcialito anterior. Entonces, en este parcialito vamos a empezar a ajustar un poco más las cosas. Así que bueno, no lo había llegado a hablar con vos, Marcelo, porque fue esta semana que lo estuve viendo, pero bueno, sépanlo que activen un poco más con el aula virtual. Sí, aparte, lo más probable es que las clases sigan por esta vía, ya sea asistiendo online o bajando la clase grabada o viéndola de YouTube, como tenemos nosotros. Así que tienen que meterse porque si no se va a complicar. Para seguir la clase, para seguir la materia. Creo que estamos tratando de hacerlo lo más liviano posible para ustedes, sin resignar contenidos, pero bueno, también tiene que estar un poquito el esfuerzo del otro lado para aquel que no lo está, porque habrá muchos que también están escuchando, que sí lo están haciendo. Totalmente. Bueno, Obviamente. chicos, quedamos entonces en firme para el viernes que viene con el cuestionario. Dale. Perfecto. Semana que viene, el viernes, cuestionario. Se nos está por cortar el Zoom. Sí, por eso, así cerramos. O sea, vamos a entrar a clase, como la otra vez del cuestionario, o sea, entramos a clase, nos quedamos conectados por Zoom, y ahí recién se va a habilitar el horario para que hagan la evaluación. Pero quédense tranquilos que le voy a mandar todo por novedades. Mandale un mensajito, sí, por novedades. Sí. Bueno, estamos en contacto, Julieta, para cerrar todo el tema. Perfecto. Bueno. Profe, Nos vemos la próxima. buen fin de. Buen fin de. Buen fin de Chao, profe, semana. buen fin de. Gracias, profe. Buen fin de.